Dos, uno. ¿Quién me dijo que le tomara asistencia? ¿Quién me dijo? Se me Yo, perdió. Jessica Huerta, de Mercadotecnia. Jessica Huerta de Mercadotecnia. Veré qué puedo hacer por usted, ¿sale? Ok, gracias, profe. Muy bien, chicos. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de Humanidades 2. Ya me conocen. Y bueno, a sus compañeros que se conectaron desde antes del pase de lista, les había dado una indicación. La indicación es que el examen va a ser la próxima semana. A partir del próximo viernes les daré la indicación de cómo va a ser el examen. Por lo pronto, pues, se van a tomar un pequeño descanso, no van a hacerlo esta sesión y podrán prepararse un poquito mejor para la próxima semana. ¿Sale? De hecho, hablando de eso, una pregunta, o bueno, una propuesta. ¿Quieren que de una vez mejor les haga el examen? ¿O terminamos el tema y la próxima semana hacemos un repaso? La próxima ¿Está semana, profe. fácil el examen? Perdón, De profe, una- ¿va a poner un temario o algo? Perdón, escuché que de una vez el examen. No. Semana con repaso. Ah, la siguiente. ¿Quién dijo temario, chicos? Una pregunta, ¿quién dijo temario? Yo. Edith, ¿qué cree? ¿Qué cree? Que no damos temarios, oiga. Ya no le vengo manejando temarios, Edith. Pero entonces, ¿cómo va a ser la manera de la aplicación? Una cosa es que no de temarios, ¿verdad? Porque yo les puedo decir, estudienme este y este tema, y ahí queda. Y otra cuestión es que los podemos repasar en clase y de cualquier manera les puedo mencionar cuáles son los temas, que son felicidad, pirámide de Maslow, socialización, instituciones sociales, dentro de lo cual está familiar, religión y educación. Esos son los temas y han estado siendo publicados en plataforma para que ustedes los puedan, pues, checar, los puedan constatar y sobre todo, pues, tengan ahí los materiales. Sí, me acuerdo, ¿verdad? Que les iba a publicar una etiqueta con la pirámide de Maslow. Sí, ya sé, no la he publicado, pero sí lo voy a hacer porque es parte de los temas que vimos, entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Con Profe, ¿puede respecto a los repetir los demás, temas, por favor? de que si le puedo repetir los temas, me dijo, Sí, por favor. mire, son felicidad. Lo primerito que vimos fue de felicidad. Lo segundo fue la pirámide de Maslow. Dentro de las teorías de felicidad y autorrealización, la pirámide de Maslow. Posteriormente de este tema empezamos con socialización. Hay un documento donde veíamos socialización, grupos sociales y organizaciones sociales. Ahí está publicado en semana, ¿qué semana lo publiqué? Déjenme ver. En semana 3 está un PDF. Posteriormente vimos instituciones sociales, que ahí también viene, y les dicté unas definiciones. Posteriormente vimos familia, cómo es que se conforman las familias. Vimos los tipos de grupos religiosos y el día de hoy, para cerrar lo que nos marcan los temas, pues vamos a ver lo que es educación, ¿sale? Entonces, chicos, primera indicación, si gustan, son libres de apagar la cámara. No se preocupen, ya vi que ahí están, no pasa nada. Podéis apagar la cámara. Y segundo,
Les dejé un par de documentos terminando la clase anterior. No sé si los recuerdan. ¿Se acuerdan qué les dejé? No se acuerdan qué les dejé, ¿verdad, chicos? Les publiqué un artículo periodístico reportado de un periódico y un video de YouTube donde se reseña pues una situación bastante trágica. Entonces, pregunta importante. ¿Qué me pueden decir primero de el video del Templo del Pueblo y posteriormente, qué opinan sobre el incidente en San Miguel Canoas? Primero, Templo del Pueblo, Johnstown. ¿Quién dio el video? Yo, profe. Puede opinar, compañero, compañera. Es Andrea, ¿verdad? ¿Quién dijo? Sí, Ok, Andrea, compañera, díganos, ¿qué pasó? pues hablaba acerca de un ministro que aprovechaba de su poder para tener influencia sobre un grupo aproximadamente de 900 personas, el cual pues abusó de este y las mató con dosis de cianuro a niños, a adultos. Cuando él dijo, pues como si fuera profeta, dijo, se van a morir tal día, y ese día fue cuando les dio a todos la toma de juguito de uva con cianuro y mató a más de 900 personas, incluidas a él. Híjole, fíjese nada más, con juguito de uva. Pregunta, ¿segura que se murió él con ese juguito de Bueno, uva? no, él, ay, espérame que se me acaba no, él no murió con juguito de uva, él creo que fue con un balazo o algo así. No recuerdo bien porque lo vi justamente acabando la clase, pero fue con algo así de que él se suicidó con otra cosa. Así es, él hizo la automorición a partir de un balazo en la cabeza. Digo, pues ¿para qué andar sufriendo con eso de andarse retorciendo con cianuro? O mejor de una vez y agarró una escopeta y lo hizo. Ahora, otra cosa, él no obligó a todas las personas, ¿eh? Es un detalle bien importante, Andrea. Sí hubo Bueno, quienes se opusieron. Ujú, no obligó, o sea, él abusó ujú. de su poder porque Eso él sí, manipuló a las completamente. personas para hacerlo ver como que las personas estaban haciendo bien. De hecho, sí hubo personas que se opusieron, pero a fin de cuentas lo Ujú. hicieron porque él abusó de su poder porque las personas creían en él y las llevó a hacerlo de todas formas. Es correcto. Los manipuló, así es. ¿Qué hizo que cerca de 900 o de 1000 personas, no recuerdo bien la cantidad, pero pues la mayoría lo hizo con gusto? Agarraron el cianuro, un juguito de uva, se lo tomaron y pues es recordado como el mayor suicidio en masa de toda la historia. Ocurrido en Johnstown, si mal no recuerdo, la Guyana Francesa, esto en Sudamérica. Pero muchos eran de ahí y otras personas eran llevadas por él desde Estados Unidos, obviamente incluida su familia, su esposa y sus hijos. Creo que ellos, no estoy seguro si también hicieron lo que él, pero pues al menos la mayoría de las personas sí, pues sí, pasaron a mejor vida por las decisiones de seguir a este sujeto. Muy bien, Andrea. Muchas gracias. Ahora, chicos, pregunta, ¿qué pasó en San Miguel Canoas, en Puebla? Hincharon a unos excursionistas. A unos excursionistas, dice, los lincharon. ¿De dónde Ujú. eran los excursionistas y por qué los lincharon, Yasmín? Eran de Puebla y los lincharon porque el sacerdote, creo de ahí,
les dijo al pueblo que iban a ir por sus mujeres y por no sé qué, y que eran comunistas y que Ujú. pues se quieren apoderar pues de ahí. Muy bien, ¿cuántas personas eran los excursionistas? Eran 3, pero también Ujú, fallecieron 2 personas que eran vecinos de ahí del pueblo, pero como que no estaban muy de acuerdo con el sacerdote. ujú. Así es, no estaban muy de acuerdo. De hecho, uno de los que falleció era el tendero, tenía una tienda ahí en Canoas, pero resulta que el sacerdote pues hacía o quería hacer obras por el pueblo, pero entre las obras que hacía pues tenía que recolectaba dineros, los hacía que pagaran a los pobladores, entonces él no estaba de acuerdo, se le oponía al sacerdote, ¿verdad? Y pues como resultado, cuando se dio el incidente de que pues estaban los chicos y que él fue el único que les dio asilo, pues también lo agarraron en la trifulca y pues también fue una de las víctimas. ¿Sabían que de ahí hubo sobrevivientes? Que hubo un sobreviviente, de hecho, en Canoa. Sí, que fue el que contó las cosas, ¿no? Así es. De hecho, sobrevivió porque llegó una patrulla, lo alcanzaron a rescatar. En ese tiempo él era estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues resulta que alcanzó a sobrevivir. Hay otros videos, ya no se los pude poner, pero pues resulta que quedó con serios daños en el sentido de que pues recibió golpes contusos muy fuertes y además de ello, pues con un severo trastorno de estrés postraumático. Ujú. Pregunta, qué podemos ver? ¿Qué entendemos o qué podemos ver en estos casos? ¿Por qué el profesor se le ocurrió ponerles este tipo de material? Porque es como el fanatismo de las personas hacia la religión o algo así. Podría ser. De hecho, pues sí, va por ahí en el fanatismo. Sin embargo, no en el fanatismo tal cual. Eh, Como recordarán, muchas gracias, Evelyn. Como recordarán, estamos viendo las instituciones sociales. Entonces, parte de ello es entender que una de esas instituciones, una de esas instancias en las cuales pues se ven la influencia de los individuos, justamente la religión. Entonces, esto era para contextualizar que en grados muy extremos, la religión sigue teniendo control y dominio de los participantes de una sociedad y sobre todo que a veces no es requerido que llegue a tal extremo, pero que en algunos casos sucede. Ojo, no quiero decir con esto que las religiones son malas, por supuesto que no. De hecho, psicológicamente les digo, es adecuado, está muy bien, inclusive profesar una religión, si usted, por supuesto, desea hacerlo. La cuestión aquí es contextualizar sobre todo un poco en el sentido de que podamos entender que la religión tiene un peso muy específico a nivel social. En este caso, pues son casos muy contrastantes porque en uno se le pidió a una inmensa mayoría que se quitaran la vida y en otro, a esa inmensa mayoría, otra inmensa mayoría, mejor dicho, se le hizo que tomaran la vida de otras personas. Pero el punto en común es la influencia social, sea para quitar las vidas propias o de otras personas, pero se utilizó influencia para que pues hubiera muchas de estas acciones. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ya que comentamos esto, vamos entonces con lo que es la clase del día de hoy. Pero antes de pasar a ello, tengo aquí chicos de
contador y de mercadotecnia, ¿es correcto? Sí, correcto. Sí. Pregunta seria que me ha estado carcomiendo por dentro desde hace tiempo. Chicos, ¿por qué eligieron la carrera que están estudiando? ¿Qué los llevó a querer estudiar pues lo que ustedes están estudiando? Pregunta bien, no con el fin de crear crisis existenciales, no. Pregunta bien, ¿qué los llevó? Ujú. Sí, dígame. En mi caso, yo escogí la carrera porque me llamaba mucho la atención lo que son los números. Me gusta, ahora sí que algo de matemáticas. Y Ujú. yo ya había estudiado antes y ya tengo la carrera técnica de contador, así que pues quise sacar la licenciatura. Y porque pues Ok, me gusta lo que he trabajado, me gusta mucho. ok, entonces también digamos que se ha reforzado con lo que ha hecho laboralmente. Así es. Ok, muchas gracias, Francisco. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más nos puede compartir por qué está estudiando? Alejandro, díganos. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Yo escogí la profesión, la carrera, porque se relaciona la profesión a lo que me dedico, que son las ventas. Yo me Ok. dedico a las ventas de mayoreo en general en el canal en el abarrote, en el canal de Ujú, mayoreo y medio mayoreo. Y pues en las ventas lo mm, que se relaciona más es la mercadotecnia. ujú. Y pues me gusta mucho la publicidad, los comerciales, todo eso me llama la atención. El poder llegar a más gente. Sí, el poder transmitir la, la comunicación. Ok. Alejandro, usted era de los que habíamos discutido sobre el cochino y sucio dinero, ¿verdad? Y que pervierte a la gente. Que pervierte a la gente, es correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ustedes dos chicos son muestra de algo que voy a comentar. Muchas gracias por comentarlo, por compartirlo sobre todo. Y es que el comentario va en función de una situación bien específica. Sociológicamente, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que están estudiando lo que estudian porque la sociedad los ha movido a aprender una carrera específica? No le entiendo, profesor, te lo explico. Sociológicamente estudias la carrera en la cual te estás preparando porque la sociedad, por reforzamientos, por comportamientos, por influencia directa de alguien, por oportunidades, por área laboral, por diferentes criterios, pero la sociedad te ha llevado a que estudies eso en lo que tú te estás preparando. Ah, caray, profesor, eso suena muy extraño. Sí, yo lo Eso sí sé, es muy pero cierto. Eso sí ¿cómo? es muy cierto. Eso, lo que usted está diciendo es muy cierto porque yo lo que quería hacer era arquitecto. En la Ajá. preparatoria estudié dibujo arquitectónico y yo iba para arquitectura en la autónoma, pero pues como Ujú, no quedé y ya me involucré en las ventas y pues ya me gustaron y pues ajá, ya me incliné por la mercadotecnia y ya no por la arquitectura. por la arquitectura. Fíjese, fíjese nada más lo que comenta, complementando justamente eso y pues sí, muchas gracias por comentarlo y como usted dice, reforzando ese punto porque a veces ni nos damos cuenta de que a veces por el trabajo sale esta oportunidad. A veces la influencia familiar también entra en juego. A veces que un amigo, que un familiar, que porque pasó esto, te comentan, está esta carrera y ¡zas! Te llama la atención y te encaminas ahí. Para ir encaminando este ejemplo y entenderlo hacia dónde voy con esta institución social,
Chicos, ¿quién de ustedes hizo o ha hecho o ya terminó el servicio militar? ¿Quién tiene su cartilla de servicio militar? Yo, Francisco Vela, usted sí la tiene. sí. ¿Cuándo la sacó? No, pues ya cumpliendo los 18, luego. Ok. ¿Fue obligado? No, no fui obligado. Ujú. Ok. Esa es una pregunta importante porque si se da cuenta, gracias Francisco, ahorita en la videollamada estamos varios caballeros y solo usted y el que está hablando tienen su cartilla de servicio militar. Sí, el profesor también tiene su cartilla. Yo también, profe. Pregunta, a usted también, Alejandro, entonces ya somos tres. Sí. Tres, fíjese nada más, tres chicos. Le pregunté a usted, Francisco, y le pregunto a usted, incluso la pregunta también puede ir para mí. ¿Estábamos obligados a eso? No, no estamos obligados, sino que pues es como un trámite que se tiene que hacer. Bueno, en mi opinión es un trámite que se tiene que hacer. Ujú. Es un trámite legal. Teníamos la obligación ciudadana, si usted quiere verlo, pero no tal cual social, ¿no? Exactamente. Ujú. Sin embargo, fíjese, ¿cuántos somos? ¿Sabían ustedes que en Corea del Sur sí es obligatorio hacer servicio militar? No. Aparte, profe, y yo recuerdo que años anteriores salían comerciales de que cuando ya tienes cumplas tus 18 años, tenías que hacer tu servicio militar y ahorita ya no le están haciendo publicidad a eso. Exacto. Sí, hace todavía algunos 10 años, creo, hacían los comerciales del servicio militar y los ponían marchando y todo, pero como usted dice, ya no hay. De hecho, en los comerciales no te decían eso obligatorio. Te querían convencer de que lo hicieras. Bueno, Francisco. yo me salvé de ahora sí que de hacer el servicio, porque me Ujú. salió bola blanca. Sí, Bola creo que es negra. esa, bola negra, sí. Ujú, Entonces, pues no me tocó ahora sí que andar en los desfiles y todo eso. ujú. Fíjese, qué curioso. A mí también me salió bola negra, tampoco hice el servicio. La cartilla la tengo, pero ¿sabía usted que hubo un tiempo en el que no había sorteo? Era obligatorio bola blanca y a marchar. Le digo, en Corea del Sur es obligatorio, ya no hay sorteo de que tú marchas, tú no. Corea del Sur es, órale, mijito, ya llegaste a la mayoría de edad, tienes que hacer tu servicio. Pregunta, ¿por qué allá y aquí no? ¿Por qué allá es obligatorio y aquí no? O el presidente. Un presidente, Andrea. Porque ¿Mande? porque Corea se considera un país militarizado, ¿no? Algo así. Ajá. Aparte, sí, o sea, ya le invierten más dinero al área militar que inclusive a los alimentos de su propia población y educación. Pero ¿saben por qué la militarización? ¿Por qué es obligatoria? Porque pueden estar Porque Corea más, está en guerra. Dígalo, Sonia. Porque Corea del Sur está en guerra. Con Corea del Sur, perdón. Así es. Tal vez no tal cual en un conflicto armado intenso, pero sí tiene la amenaza de que en cualquier momento Corea del Norte los va a bombardear. Cosa que en México, pues no estamos pasando por un conflicto armado como tal. Sí tenemos nuestro glorioso ejército, tenemos, no lo digo en sarcasmo, lo digo bien, porque han cumplido muy bien con muchas cosas, pero no estamos en guerra. Cosa que, como dice Sonia, en Corea del Sur sí. Tienen la amenaza latente de que, pues, el señor que gobierna el país del norte de ellos, pues en cualquier momento se le ocurre lanzar un misil
y empieza el conflicto armado. México no tiene esa situación. Ajá. Entonces, con esto les ilustro, chicos, lo que les he estado comentando. La sociedad, mejor dicho, la sociedad crea y va formando a las personas de tal manera que cubran las necesidades de la propia sociedad. Otro ejemplo aquí mismo en México, ustedes están estudiando pues lo que es sus licenciaturas, pero hay otras más, está medicina, está estomatología, criminología, psicología, trabajo social, ingeniería, agronomía, todas las carreras que ustedes conozcan, es porque socialmente tenemos la necesidad de que se puedan aplicar. Entonces, con esto y lo de Corea y todo esto que estamos mencionando, les comento que la nación, nuestro país, tiene la necesidad de cubrir todos estos perfiles, ¿verdad? La pregunta, ¿a partir de qué y cómo nos va a llevar a ese proceso? Es ahí donde entra el tema del día de hoy. Como ustedes saben, y lo mencioné hace rato, el tema pendiente que vamos a cerrar es institución social educativa. Entonces, por ende, el tema del día de hoy es redoble de tambores. Educación. Perdón. Pregunta, ¿sí se puede ver lo que estoy proyectando? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Profe. Muy bien. Ahora, para ir empezando, ¿qué es o qué entendemos o qué sabemos sobre la educación? ¿Qué es la educación? Es un derecho de todos los, bueno, de todas las personas. Ujú. Muy bien, la educación es un derecho y es correcto. Pero ¿qué más? ¿Qué hay con la educación? ¿Qué será? Pues también depende de qué punto lo veas, porque también el educar, no nada más requiere se refiere al modo académico, sino también la educación, por ejemplo, que uno recibe en casa, como valores, Ujú. hábitos, malos hábitos, inclusive también se aprenden. O sea, también depende, también se aprende, por ejemplo, hacer la educación física, el hacer ejercicio. Ujú, Tiene como es que correcto. varios aspectos de educación. Así es. Como usted comenta, hay distintos tipos, distintas formas. Entonces depende también de qué es lo que queramos entender o dar a entender. Sin embargo, la educación como tal, para irlo viendo, surge de dos términos, de dos locuciones latinas. El término educación etimológicamente viene de dos palabras. La primera es educare o educaiere y la segunda es educere. ¿Qué significan? Educaiere es formar y educere se puede traducir como guiar. Entonces, la educación a partir de estos términos se puede decir que es el proceso formativo con el cual se busca guiar a una persona a un fin en específico. Pero no se preocupen, veremos más a profundidad qué hay detrás de la educación. Primero, pues hablar de educación, como bien lo dijo usted, es Andrea, ¿verdad? Quien lo comentó. Sí, Muy bien, muchas gracias, Andrea. Primero, bien. como usted lo comenta, ¿perdón? Ese no, nada que de nada. Ah, sí. Sí, como lo decía Andrea, primero hay que contextualizar. ¿Educación en qué contexto o a qué nos referimos? Primero, sí, como les acabo de spoilear, pues la educación es un proceso, pero ¿en qué ámbito o a qué aspecto se puede referir? Bueno, pues primero, como lo estamos viendo y es el tema de hoy, podemos referirnos al proceso de educación
como parte de una institución social, como la institución educativa, que a su vez nos habla o nos traduce como parte del sistema educativo de una comunidad o de una sociedad específica. También lo que es educación se puede referir a modelos en los cuales se va a entender este proceso. ¿Cómo modelos? Bueno, educación occidental, española, moderna, son modelos con sus propios códigos, ¿verdad? Y que buscan enseñar ciertos comportamientos específicos. Por ejemplo, sabemos que en Europa pues hay ciertas libertades que, por ejemplo, en América no, y viceversa. Ciertos modales que en América podemos tener y que en Europa no. También, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que cuando hablemos de educación y de estas modalidades o de estos modelos y contextos, pues hay que entender el momento histórico de una sociedad, el momento social y el momento político. Por ejemplo, pues hace algún tiempo, hablar de personas con problemas de salud enfocadas en el peso, pues era algo chistoso denigrar a la persona con ese problema de salud. Va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de lo peligroso que es esto a nivel psicológico y a nivel fisiológico, y pues con los nuevos tiempos en los que vivimos, pues nos damos cuenta de que ya no es correcto, ya no es bien visto, y sobre todo que cae en una conducta que pues es hasta dañina. A eso se refiere también con lo que es el modelo, lo que es el tiempo, el contexto social y, les decía, el contexto histórico. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Muy bien. Sin embargo, chicos, pues hablar de educación es evidentemente abarcar muchas aristas de estos temas. También, bueno, pues para hablar de educación, tenemos que hablar de un proceso para designar el resultado o producto de una acción. ¿Cómo es esto de resultado de un producto? Bueno, cuando queremos aprender a hacer algo, por ejemplo, armar un objeto, armar un rompecabezas, aprender a jugar algo, aprender a usar una herramienta o un instrumento, pues ahí es donde vemos que la educación nos sirve como un proceso para poder generar una acción, para aprender a hacer algo, aprender a valernos por nosotros en ciertos momentos, pues la educación es el resultado de todo lo que ponemos en práctica para poder realizar dicho proceso. Asimismo, entre otros aspectos, pues se habla de buena o mala educación en el entendido de los modales, de códigos o protocolos de pues comportamiento, ¿verdad? También en el cambio de ideas, les decía que ahorita pues ya no es igual visto la cuestión de la burla hacia ciertos sectores, y eso es porque conforme va pasando el tiempo, los valores sociales se van adaptando a nuevas formas de pensamiento, y esas nuevas formas de pensamiento las vamos trasladando, por supuesto, a partir de que las vamos enseñando a más y más personas. Como tal, la educación, chicos, ya definiéndola en un sentido y en un aporte, aparece como un medio imprescindible para que el hombre, comenta aquí, se realice en plenitud y alcance su último fin. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el objetivo de ustedes, chicos, estudiando la carrera
o estudiando el curso en el que están ahorita inscritos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? Pues sería aprender para poder ejercer una profesión o poder trabajar y poder hacer las actividades o las tareas que te asignen de manera correcta. Yo, Así es. Lograr Dígame. mis metas. pues sí, Lograr primero que sus metas, así es. terminar lo que se empezó, ¿no? El proyecto que se tiende a desarrollar. Así es. Terminar proyectos, alcanzar metas, ejercer, aprender cosas, herramientas. Si nos vamos objetivamente, pues queremos tener un medio para exactamente, es a donde iba, Yasmín. Básicamente nos mueve el ganar un poco más, ¿no? Los dineros. Como decía su compañero, el cochino dinero que pervierte a la gente, pero que hace falta en la sociedad. Pero para poder hacerlo de una buena manera y sobre todo de una manera que ustedes se sientan a gusto. Les decía que socialmente se nos orilla a ejercer un papel social, pero también va de la mano con los gustos y el perfil de la persona y evidentemente su último fin. Ese último fin, como vimos en la pirámide de Maslow, pues es satisfacer las necesidades que tenemos, desde las fisiológicas hasta las más complejas, como lo es logros personales, pertenecer a algo, alcanzar o lograr proyectos de índole profesional. Es aquí donde nos menciona que dependiendo del fin y de la filosofía de partida, pero que tenemos un objetivo mayor, ejercer, vivir un poco mejor, tener más oportunidades, ambiciones profesionales o simplemente poder trabajar de algo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Están de acuerdo con esto, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Ay. Esto es importantísimo. Yo les hice una pregunta antes de empezar con este tema sobre qué los había motivado, por qué están estudiando lo que están estudiando. Y les dije que sociológicamente, pues, se nos orilla, la sociedad nos lleva a representar ese papel. Entonces, la educación como tal es un medio de organización y ordenación social. Según la teoría de Max Weber, hay formas en las que se dan los estratos sociales. Una, obviamente, es por la economía, el estatus o estrato económico que se puede llegar a tener. Pero nos dice que la economía no es la única manera en la cual una sociedad puede jerarquizarse. Esa otra es a partir del proceso de educación, de la formación que podemos llegar a percibir. Por ejemplo, les decía a ustedes, pues su fin es ejercer, es ser contadores públicos o licenciados en mercadotecnia. Eso entonces hará que socialmente, chicos, ustedes tengan un rol y una jerarquía social. ¿Por qué? Porque ahora tendrá la responsabilidad de aplicar los conocimientos, las habilidades y las herramientas que se te dieron o se te enseñaron en tu carrera y sobre todo hacerlo de una manera más, más encaminada, más eficiente, pero sobre todo rayando más en lo adecuado, en lo correcto socialmente. En pocas palabras, como dice aquí, hacia un orden ético. Entonces, esta jerarquización es no tanto porque como persona licenciada valgas más, no. Ese ordenamiento va en el sentido de que mientras más te preparas y más herramientas tienes, eso quiere decir que también más responsabilidades sociales vas adquiriendo. Chicos, ¿sabían ustedes que en sus carreras existen códigos de ética? ¿Sí sabían? Sí.
Sí, profe. ¿Y los conocen? Algunos. Algunos, ¿verdad? Pues, ¿qué creen, chicos? Que tendrán que aprenderlo completamente. Porque ese código de ética de tu carrera, pues va a ser tu brújula moral. Ajá, va a ser que encuentres tu lugar y sobre todo tu jerarquía a nivel social. Porque recuerda, mientras más educación tienes, más responsabilidad social llegas a adquirir. Esto obviamente, lo que les digo, la licenciatura viene siendo el equivalente a tener tener un superpoder. ¿Por qué? Porque hay que saberlo manejar de la mejor manera posible. No estás obligado a aplicarlo, pero si lo aplicas, pues debes velar porque se haga de la mejor manera posible. Es ahí donde entra también la definición que nos dice Aristóteles con respecto a qué es la educación. Y nos dice que consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden de lo ético. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, como licenciados, como personas que practican una profesión, bueno, pues tienes que enfocarte no solamente en tu ganancia personal. Ustedes al revisar sus códigos de ética se darán cuenta que muchos protocolos de comportamiento que hay a nivel de ética profesional, pues tienen que ver justamente con el bien social de la comunidad, del grupo, de la nación y no solamente tu propio bien. Es decir, es actuar en pro no solo tuyo, sino de la sociedad en la que eres parte. ¿Cómo? A partir de esta responsabilidad y de esta ética social adquirida. También nos dicen que la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Como dijeron, están aquí para aprender, quieren aprender los secretos de la contabilidad, de la mercadotecnia y hasta de la comunicación. Entonces, ustedes vienen siendo, como decía Stuart Mill, una tabula rasa, en la cual con cada experiencia, con cada aprendizaje, con cada práctica, pues van generando un conocimiento nuevo, van edificando y van construyendo un camino hacia el fin último que ustedes están persiguiendo. Ahora, ¿qué más hay con la educación? ¿Es nada más eso? Pues no, queremos otra definición. Pues la definición nos dice que la educación es un conjunto de influencias sobre los sujetos humanos, pero influencias procedentes de otros seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos educar o ser partícipes del proceso de educación, solamente podemos transmitirlo o llevarlo a cabo a partir de la influencia de otras personas. Veíamos que la socialización, de ser de un grupo de pertenencia o de referencia, pues va enmarcado en los vínculos y pues sí, más que nada en los vínculos y las interacciones. Entonces, eso quiere decir que si vamos a adoptar un papel social, si vamos a aprender lo que es correcto y lo que no es correcto a nivel social, pues eso es debido a la influencia de otras personas. No se puede aprender, ahora sí como dice aquí, no se puede aprender de las condiciones climatológicas, no se puede aprender de la influencia cósmica. Si vamos a aprender y generar una educación, esta surge a partir del contacto con otras personas, dándonos entonces la dimensión necesaria de que la educación es un fenómeno que se da de manera social. Estamos hablando que la educación se da por influencia humana. También hay que entender que existe otro apartado que la delimita, y eso es
la intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acto, cada momento que estemos en el proceso de educación es porque se nos está enseñando algo con el fin de aprender algo más. Ajá, con el fin de que tengamos un conocimiento reforzado. La intencionalidad va muy correlacionada con la acción humana. Es decir, la educación se presenta como una acción planeada y sistematizada, aunque se reconozca también que a veces hay acciones educativas que carecen de intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, ¿verdad? A veces queremos enseñar algo o no tenemos la intención de enseñar o de educar en algo, pero que a veces surgen. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿En qué ejemplos, profesor? Ilústreme. Bueno, te comento. No sé si les suene, ¿verdad? Espero que no sea así. Espero que no sea algo que resulte conocido. Pero, por ejemplo, me viene a la mente la situación de un niño, ¿verdad? Y sus papás o su papá o su mamá. Para no encasillar a un progenitor, pues cualquiera de los dos padres de familia, ¿no? Pues resulta que el niño, pues le están diciendo los papás, no mientas, hijo, porque mentir es malo. Podemos irnos sobre lo de la religión, ¿verdad? De que, no, hijo, no mientas, eso está mal, haces llorar al niño Dios, no lo hagas, eso es de personas viles y feas. No mientas. Entonces, intencionalmente le quieres enseñar al niño, pues que no lo haga, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede aquí? Que a lo mejor en la primera le acabas de decir eso, pero tocan a la puerta. Ta, 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 y resulta que es el cobrador de Coppel. Resulta que es el de Coppel y viene a decirte que pagues porque ya te atrasaste. Ajá, toca, dice el nombre del papá, de la mamá, pero pues no sale, ¿verdad? La persona. Pues resulta que le dice al niño, asómate por la ventana, mijo. Si ves que es el de Coppel, ¿qué le vas a decir? Chicos, ¿qué creen que le van a decir el niño? ¿Qué le están diciendo al papá, el papá al niño? ¿Qué le diría? No estoy, Si es aquí no vive. dile que aquí no vive. Es correcto. ¿Se da cuenta que le está enseñando algo más al niño? El mentir. Exactamente. La intención es que supuestamente el niño encaje en la sociedad y que no mienta, pero con ese ejemplo, ¿verdad? Más específico, pues evidentemente se le está enseñando al niño que pues mejor mienta, que porque pues le va a ir mejor así, ¿no? Entonces, es ahí donde entra este ejemplo de que no necesariamente hay intencionalidad de algo para dejar algo en claro. Suele suceder, suele pasar. Preguntas, No, dudas. profe. No. Muy bien. Proceso de socialización con respecto a la educación. Cuando empezó esto de la pandemia, chicos, pues muchos padres de familia lo comentaban y en las noticias nos atiborraban con una situación muy desesperada, donde nos decían los niños ya tienen que regresar a la escuela. La realidad es que en los medios lo decían porque pues muy probablemente ya estaban hartos de que los niños estuvieran en casa. Digo, las cosas como son, tío. Pero pues también hay algo cierto. Se apoyaban de un argumento muy real. Y ese argumento es que el niño necesita de socialización para poder reforzar su educación. Y eso es verdad. Sociológicamente, la educación supone, obviamente, como ya vimos en socialización, la incorporación del sujeto a nuevos aspectos sociales.
adquiriendo entonces lenguaje, costumbres, conocimientos y normas morales. Otro estudioso llamado Gabriel Tarde nos dice que la educación surge a partir de la imitación, que a partir de que vemos otros sucesos, que los imitamos, es como nos vamos formando, nos vamos educando. Entonces, el componente de la socialización en la educación es fundamental porque nos permite reconocernos a nosotros mismos, reforzar lo que vamos aprendiendo, pero sobre todo y muy claramente hace referencia a que esto va a permitir que podamos reforzar algunos aprendizajes, como es el lenguaje y comportamientos socialmente bien vistos o socialmente mal vistos. Entonces, la dimensión social también es parte del proceso de educación. Eso no hay ni la menor duda, chicos. Preguntas. No, profe, ninguno. Ok. Aquí vemos otros aportes de otros estudiosos sobre la educación, pero yo quiero que nos quedemos con el que les dije hace rato. ¿Cuál nos dijo, profesor? No sea mentiroso. Sí, les dije que la sociedad crea lo que la sociedad necesita. Y eso no lo digo yo, lo dice Emile Durkheim en su apartado de que la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que de él exige, que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado. Esta cita bibliográfica es la que señala lo que les dije hace rato. La sociedad va a formar lo que la sociedad necesita formar. Si hay mercadotecnia, es porque socialmente hay una necesidad de que existan mercadólogos. Si hay contabilidad, mismo caso, socialmente hay una necesidad porque se dé este aprendizaje y esta profesión. Entonces, lo único que pasa es que, bueno, pues en términos sociológicos, Durkheim nos dice que pues hay que desarrollar estados físicos, intelectuales y mentales, ya que la sociedad nos está destinando al ejercicio de la práctica de estos sucesos. Entonces, vamos a quedarnos con la definición de educación del aporte de Emilio Durkheim. Bueno, Aldous Huxley también nos dice que la educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en libertad, justicia y paz. Y también nos dicen, en palabras de Shudolsky, que el contenido esencial de la educación estriba en formar un hombre como raza, no como género, un hombre capaz de elevarse al nivel de la civilización moderna. Es decir, de encontrar el sentido de la vida en este nuevo mundo. Es por eso que otros grandes pensadores, como un señor llamado Jobs, Steve Jobs, nos decía que de qué sirve presumir los grados académicos que tienes si realmente no haces un aporte a la sociedad o inclusive a la ciencia. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, chicos. Pero, ¿qué más hay con el proceso de education? Bueno, les dije que hay intencionalidad y a veces carencia de la misma. Lo que sí no hay lugar a duda es que existe algo llamado sistematismo. Cuando algo es sistematizado, quiere decir que se va a ir desarrollando paso a paso, que tiene pasos a desarrollar, que tiene formas en las cuales se va a ir implementando. Entonces, se han presentado notas características en la educación. Primero, actividad y otra, intencionalidad. Puede haber actividad intencional enfocada a un sin que haya un sistema. La realidad es que no. La actividad busca unas metas, entonces, si busca unas metas, obliga a encadenar todos los actos y plantear etapas previsibles
para llegar a ellas de la educación como sistema. Rebuscadamente lo que nos dice es que no puede haber un fin de la educación sin una manera de transmitirlo. Desde los valores en casa, desde actividades o tareas muy sencillas, hasta conocimientos académicos más complejos. Todo pasa por una serie de pasos sistematizados. Hablemos, por ejemplo, de la educación en casa. El típico no digas, o mejor dicho, no tanto eso de que no digas, sino el hecho, por ejemplo, de enseñarle a un niño a que se ponga por sí solo su propia ropa. Es por etapas. Primero, el niño tiene que reconocer su cuerpo. Ajá. Segundo, reconocer la prenda. Si es de la parte superior, si es de la parte inferior, si son zapatos o demás. Posteriormente se le explica cómo va a ponerse esa prenda. Si va por encima de los brazos, si tiene que subirla, si tiene que meterla en las manos, un guante, etcétera. Y por último, pues acomodarla para que no se vea, pues que no se vea toda hecha bolas, ¿no? Entonces, todos esos que estoy citando son pasos sencillos, pero que son útiles. Si hablamos de la educación formal, también hay un sistematismo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de justamente de educación en la institución social, pero para ello primero les hablé de socialización y su importancia y obviamente de otras instituciones sociales que son igualmente importantes. Entonces, recuerden, chicos, no puede haber educación sin un sistema de pasos a seguir. Y eso es importantísimo, lo de los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque depende de los pasos, lo del sistematismo y la intencionalidad, entonces podemos ir detectando niveles o tipos de educación. ¿Cómo es esto? Depende de los pasos, de la intencionalidad, de el cómo se va instruyendo, pues hay tipos de educación, chicos. ¿Cómo? ¿Existen tipos de educación? Por supuesto. ¿Cuáles son? Esto es muy importante, yo diría que lo apuntaran, porque el primero es educación formal. ¿Qué es la educación formal? Es aquella que es plenamente intencional y acontece en una estructura sistémica institucionalizada. En pocas palabras, la educación formal es la que se imparte solamente en escuelas. Conlleva el logro de titulaciones académicas reconocidas, es una de sus características, que hay un papelito que certifica que pues ya cumples con ciertos conocimientos, con ciertas habilidades, con ciertos aprendizajes y que pues ya puedes ponerlos en práctica. También esta educación, una de sus características es que es legal y está administrativamente constituida y regulada. Es decir, que tiene sus, es oficial, vaya, tiene sus reglas, tiene sus estatutos, está respaldada por los sistemas de gobierno y pues es los modelos de educación oficial, que pueden estar bien o estar mal, pero lo importante es que es el medio oficial, por decirlo de una manera, por el cual se transmiten conocimientos de manera específica. Eso es la educación formal, la que se da en la escuela. Vaya, lo que vemos aquí, aunque sea a distancia, sigue siendo educación formal. Desde la primaria, chicos. Bueno, si nos queremos poner estrictos, dicen por ahí, el kinder también ya cuenta. Bueno, desde kinder también ya lleva ciertos conocimientos. Entonces, todos estos niveles, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, son parte de la educación formal porque tienen una serie de pasos, está institucionalizada, es legalmente reconocida y promueve y
solventa el logro de un estatus académico. Esa es la educación formal. ¿Qué pasa si hay una intencionalidad, pero sistemáticamente hablando no está la misma estructuración? Entonces la educación pasa a llamarse como no formal. Y es el conjunto de actividades que claramente tienen una intención y que acontecen, o que mejor dicho, acontecen fuera del sistema escolar formal. Es decir, también busca que la persona que lo practique aprenda algo. Sin embargo, no lo hace a partir de los estatutos jurídicos de la educación formal, de la escuela, y no pretende concluir con un aprendizaje oficial. Es decir, sí te enseña algo, pero no te da un título o una capacitación específica. Se los digo porque en educación formal también, por ejemplo, están las constancias que pueden impartir de los certificados que da la Secretaría del Trabajo, ya que es un logro y una distinción que permite que darte a conocer como alguien certificado en una actividad. Entonces, la no formal es la que va más allá de eso. Está al margen de lo legal, tiene estructura, pretende enseñarte algo, pero no te da un reconocimiento formal. El nivel de organización entonces puede variar según la naturaleza del programa, puede ser muy estructurado, hasta casi como el nivel escolar, o puede haber una nula estructuración. ¿Qué ejemplos hay de este? Bueno, pues clases de regularización para X o Y materia. Por ejemplo, hay clases de regularización de matemáticas, de inglés. También cuentan aquí los cursos de preparación para el examen, para entrar, por ejemplo, a la Universidad Autónoma. Otro ejemplo que me ilustraron y que sí es muy bueno, el catecismo religioso también es una educación no formal, ya que busca inculcar valores, la enseñanza, las costumbres, pero no te da un título, no te da un valor oficial que te certifique como alguien que ya domina el evangelio. Por último, pero no menos importante, está la educación conocida como informal. ¿Qué nos dice esta? Bueno, que es el conjunto de acciones sociales que tienen una función prospectiva, es decir, estas acciones que buscan que se forme o que se aprenda una acción. Anticipan entonces el resultado previsible, con lo cual se determinan reglas y acciones a seguir. Les decía, el enseñarle a un niño a hacer algo, el aprender a bicicleta, el aprender ciertos valores. Digamos que lo que es no formal como la escuela de la vida, se le puede atribuir que es el tipo de educación llamada informal. ¿Y por qué le digo que no es, no es menos importante? Porque pues es la que nos permite instaurarnos a nivel social, chicos. Ahora ya por último, pues solamente una serie de estadísticas que nos muestran o nos mostraban cómo hace tiempo era pues la educación en México, cuánto porcentaje de personas había con analfabetismo, que el mayor índice de analfabetismo está precisamente en el sureste de la República, y cuántas personas, cuántos millones de personas se traducen en ese porcentaje. Y por último, para entender la importancia de la educación formal, pues nos ilustra esta gráfica el promedio de años escolares que estudian las personas en los estados de la República. Hagamos cuentas rápidas. ¿Cuántos años son de primaria? 6, 6 de primaria. ¿Cuántos de secundaria? 3, 3, ¿verdad? De prepa. 2 3. o 3. Yo llevé 3. De 2 a 3. Dejémoslo en 3 porque la mayoría son de 3. La mayoría. Entonces es por encima del promedio. ¿De universidad cuánto se hace? Varía, depende de la carrera.
Cinco. Depende de la carrera y el formato, ¿no? Bueno, Pero en la- por lo general son 5. Entonces, Cinco 6 o y 3 seis. es 9. Y 3, 12, ¿verdad? Y 5 son ¿cuánto? 17. 17, ¿no? Ok, entonces, en promedio, una persona que estudia desde primaria hasta la licenciatura, se puede decir que dedica 17 años de vida. Bueno, pues lo que nos dice esta cifra es que en promedio en México y por estados, pues podemos ver una tendencia en que el estado con mayor preparación académica es la Ciudad de México, con un promedio de 11.1 años de estudio en la población. Quiere decir que según las cuentas que hicimos, pues en promedio la mayoría de las personas de la Ciudad de México casi terminan la preparatoria. Ojo, casi. Quiere decir que hay mucho nivel de población que también estudia universidad, pero también hay un alto índice poblacional que no estudió o que se quedó en primaria o secundaria, y por eso el promedio. Pues es un poco engañosa esta estadística en ese aspecto. Pero, ¿cómo nos va en San Luis? ¿Cuántos son los años de estudio que dedicamos los potosinos? Según la tabla, nuestra media está en 8.8 años. Quiere decir que en promedio en San Luis Potosí, la educación llega a casi terminar la secundaria. Son datos, no opiniones, son de hace años, sí, ya sé, son de hace años, pero si nos ponemos a pensar, la tendencia sigue esta misma pauta. Por último, pues ya nada más algunas estadísticas sobre cuestiones de género y analfabetismo. Chicos, pues les voy a liberar esta diapositiva para que puedan terminar de prepararse, pero sobre todo les voy a dejar, o sí, algo que yo sé que les va a agradar mucho, una tarea. Primero que nada, dudas, preguntas que tengan. No. No, profe. No hay dudas, ok. Muy bien, entonces, ahora les muestro cuál es su tarea. Se van ustedes a la semana 6 como está aquí mostrado y van a este espacio que se llama portafolio de evidencias. Esto va a estar en contador y en mercadotecnia. El portafolio de evidencias es una tarea, chicos, en la cual ustedes van a realizar un cuadro sinóptico. Si no quieren esta estrategia, puedes apoyarte de un ensayo. Si no te gusta hacer ensayos, puedes hacer un mapa conceptual. O si tú gustas un resumen ejecutivo, cualquiera de las 4 es válida. ¿Qué vas a hacer? Vas a realizar un repaso de los temas vistos y vas a plasmar tus aprendizajes significativos. Es decir, va a ser un compendio de los aprendizajes que tú hayas logrado obtener a lo largo de todo este primer parcial. De estas 7, bueno, en este caso 6 semanas que ya llevamos cursados. Y con esto va a ser el preámbulo para que vayas empezando a repasar lo que será la siguiente semana, que por aquí ya está, y es el examen parcial. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, ninguno, profe. ¿Para No, cuándo es? profe, a mí me quedó una duda Dígame, ¿cuál es su duda? en educación no formal. Ujú. Eh, ¿Cómo es la educación no formal? un Es poco la porque duda. una mencionó que era, no, era la última de educación que mencionó. Esa es Una la mencionó que era, informal. ajá, sí, la informal, la última que mencionó, sí, esa. La informal es la que tiene una función, es decir, que se quiere enseñar algo, pero no tiene los estatutos de una escolaridad, no tiene una sistematización como tal, y pues depende mucho de enseñanzas más casuales,
de enseñanzas y metodologías más acercadas a lo cotidiano. Ujú. Les decía que también se puede traducir a que es la educación de la calle, de la vida. Ujú. Ah, ok, sí, sí. Gracias. ¿Sale? Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe. Dígame, Edith. Entonces, ¿el siguiente viernes ya es el examen? Sí, ya se viene el examen. Oye, pero les voy a dar la indicación para que estén atentos. Pero sí, ya la siguiente semana ya es de exámenes, ¿sale? Tanto online como en la escuela, ¿sale? Muy bien. ¿Sí, Edith? No, perdón, gracias. Ujú. Muy bien, chicos, prendan su camarita, por favor. Eso es. Si no hay más dudas, pues no me queda más que... Dígame, Alejandro, ¿cuál es su duda? Entonces, ¿el examen no solamente va a ser virtual, también va a ser presencial? No, este examen sí va a ser virtual, porque Ok, puedo ok. hacerlo presencial también. No, no, profe, no. Está bien así No sé virtual. cómo, pero me las ingeniaré. ¿Sale? Dale. Ok. No, no se crea, va a ser online. Entonces, chicos, no se preocupen, ya les daré la indicación. Y si no hay nada más que agregar, pues que tengan muy bonita noche, excelente fin de semana, bonita semana, y nos vemos por aquí el próximo viernes. Muchas gracias, profesor. Que tenga Gracias, buena profe. noche. Buenas noches. Realmente, Gracias, profe. igual que tengan bonita noche, que Descanse. descansen. Hasta luego, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. gracias, Buenas profe. Hasta luego. noches, Francisco. Igual, Alejandro, nos vemos. Hasta luego. Bye.